kunan ñuta hallay kay sutichata hawaykuchkasunchik ari. ¿Y matata hawaykuchkanchik kaypi? ¿Qué estaremos viendo aquí en la pantalla? ¿Alguien me podría decir cómo podríamos pronunciar estos apellidos que aparecen allí? No sé si alguien puede leer. Yo, profesora. Ari. Pues Estimada, ha adelante, levantado la mano Luz Marina. Luz Marina. Sí, recordemos, por favor, Sí, levantar la gracias. mano para la participación. Muchas gracias. Ari. Entonces continúo con la lectura, ¿verdad? Bueno, Sí, así es. Rikuskani, apellido Kunata. Quispe, Quispi. Cusicoyor, Cusicuyor. Pilpi, Pilpi. Huaita, Huaita. Ari, kusa. Hawachkanchik chaypi, quispe, quispi. Cusicuillor, cusicuillor. Guaita, pilpi. Suena parecido estos apellidos, ¿verdad? Y de pasito vamos a ver qué significa estos apellidos. Por ejemplo, tenemos aquí Quispe, ¿no? Quispe es un apellido muy común y lo hemos resaltado aquí con, digamos, con Celeste, como que más sobresaliente que los demás apellidos. El- este apellido Quispe es un apellido muy peruano. ¿Y qué significa? Viene de la palabra quechua, jispi, jispi, jispi. A ver, ahí vamos a pronunciar si nos va a salir ese sonido. Vea usted cuando pronuncia ahí donde se encuentra, ya con su micrófono apagado, va a decir quispe, muy suave, quispe, y va a identificar dónde se ubica su lengua cuando dice quispe, y ahora pronuncie quispi. Pispi. Así como con J, vamos a pronunciar la Q que aparece en la segunda parte donde en quechua, ¿no es cierto? Hispi. Algo parecido a eso, pero es hispi. Es más al fondo. Hispi. Hispi. Ahí trate de identificar dónde se encuentra la lengua, en qué punto estará articulando cuando usted pronuncie. Pronuncia, por ejemplo, estos dos sonidos, que significa lo mismo. Quispe, 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 quispe. Ahora más, veo la diferencia, ¿verdad? Entonces, este hermoso apellido, Quispe, es un apellido peruano, es digamos, un apellido quechua. ¿Qué significa? Mire qué lindo que significa Quispe. Quispe viene a ser vidrio, o podría ser cristal. O también se dice Hispi, meta o culminación. Cuando llegamos a cumplir una meta, una culminación, Hispi. Entonces, allí también significa eso. Entonces, Quispe, este apellido peruano significa eso, ¿no? Cristal, vidrio o también culminación, ¿verdad? Y tenemos otro apellido, Cusicuyor. Terminó siendo así Cusicuyor, estamos viendo un poquito la escritura. Cusicuyor, así aparece ¿no? escrito en algunos textos. Y en quechua sería esta forma de escritura, Cusicuyor. Esta es la forma quechua. Este apellido, Cusicuyor, de repente alguien todavía tiene apellido hasta la actualidad. Entonces significa estrella alegre. Cusicuyor significa estrella alegre. Es el apellido. Tenemos el apellido Huayta. ¿Cuántos Huaytas hay en él? Pero muchos también, ¿no? Huayta se escribe en el español así, ¿ya? Pero el quechua Huayta es W. Mire cómo se escribe Huayta, ¿ves? De esta manera. Huayta. ¿Lo ven? Pilpe. Hay muchos apellidos Pilpe.
¿verdad? Pero este apellido tiene su origen, procede de, de esta palabra pilipi o pilipinto, que viene a ser mariposa. Mariposa, así que si alguien se apellida Pilpi, Pilpe o Pilpi, quizás todavía alguien mantiene la forma original. Entonces, si sabían escribir antiguamente las partidas, tampoco no podían escribir tal cual, así que españolizaron estos sonidos quechua. Pilpi terminó siendo Pilpi, Pilpe, ¿no? Pilpe. Entonces significa mariposa. Si alguien se apellida Huayta, significa flor, flor. Ese es su apellido, ¿verdad? Qué lindo. Y esto podríamos nosotros estar investigando, ¿no? Cuando estudiamos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con esa cultura, estudiamos todo esto y nos vamos a los campos, a los lugares para encontrar en qué lugares hay habla quechua. Esto es una investigación de campo que se trabaja en lingüística también. Entonces, podemos hallar recoger estas palabras, en qué lugares se habla. De esta manera se va también, digamos, jerarquizando las palabras, ¿no? Si todavía sí son vigentes o solamente, pues está también, de repente, estas palabras quedaron en el apellido o quizás no están en el apellido o quizás están en el nombre de lugares. ¿No es cierto? Y quizás ya no hay también nombres o apellidos de personas, quizás está en una historia, está en un cuento, en un mito, está presente estas palabras, pero ya las personas no tienen de repente este apellido. Pero en este caso, estos apellidos sí son, todavía está en la actualidad, pero queremos que siga siendo vigente, pero bueno, se va a ir cambiando, ¿no es cierto? Se cambia la forma de escribir, se ha ido españolizando y ha ido, digamos, cambiando la forma, la escritura, pero el contenido, el significado sigue siendo lo mismo. Y una cosa más, por ejemplo, aquí guaita se escribe así, ¿no es cierto? Se escribe cuando tenemos, es un triptongo en este caso, ¿no? Cuando tenemos diptongo, triptongo, en el español es aceptado, normal, pero en el quechua ya no se escribe de esta manera, ¿no es cierto? Ya no, sino, mire, guaita. Aquí vamos a utilizar entonces, en vez de la UA, que aquí hay dos vocales juntas, en este caso sería un diptongo, pero aquí también hay una I. Entonces aquí hay un triptongo y nosotros ya en quechua escribimos de esta manera. Esta es la forma correcta de escribir en quechua porque no está permitido el diptongo o el triptongo, sino que tenemos que, pues, con un consonante, ¿no es cierto? O semiconsonante. Bueno, eso lo vamos a ver después, pero queríamos nosotros solo explicar estos apellidos, ¿no es cierto? ¿Cómo estamos pronunciando y cómo lo puedo pronunciar? De eso se trata. Entonces vamos un poquito más también de pronombres. Bueno, entonces el contenido de esta sesión, mis estimados, em, saludos. Vamos a saludar un poquito, vamos a aprender a saludar. Fonética quechua, vamos a aprender cómo pronunciar justamente, cómo pronunciar, dónde articular. Pronombres personales, procedencia, el verbo kai, ser o estar. Bueno, estos son los temas que nosotros vamos a abordar en esta sesión. Vamos entonces, rima cuy cuy o napanakui. En este caso, hay dos formas, ¿no es cierto? Algunas personas pueden decir Napanakui solamente. Usted va a encontrar en algunos momentos solo Napanakui con respecto a los saludos, ¿ya? Y en otras, nosotros, por ejemplo, en Quechua Chanca, podíamos usar no Napanakui, sino también Erima Kuikui, o Rimaykunakui también, ¿no? Erima, vamos a poner Kui, Erima Kuikui, ¿ve? Rima quick. Bueno, estas son las dos formas de poder decir saludos, ¿no es cierto? Saludos. Vamos a entonces hablar de saludos, ¿ya? ¿Y cómo sería como, empezamos, como si desde cero? Quiero aprender a saludar desde cero. Bueno, tenemos una persona que de repente está tocando la puerta. ¿Y cómo llamas? ¿Cómo llamas en quechua cuando tú quieres anunciar que estás ahí, ¿no?
Entonces decimos de esta manera, mi José. ¿Cómo lo decimos? mi José. mi José. Ahí usted puede repetir, mi José y toca la puerta. mi José. Es como decir en el español, hola, hay alguien, uno se presenta, ¿no? De esa manera. Y mi significa, bueno, textualmente, soy yo. Yo cito, soy yo mismo soy. En quechua es muy diferente que el español. Ñuja, por ejemplo, alguien decía, pero ¿qué significa? ¿Qué significa? Ñuja significa yo. ¿Ya? Ya es un intensificador, y esto no existe en el español. No hay forma o que un hispanohablante le podría entender. Es como que yo intensifica esa expresión del yo. Y si podríamos traducir algo así como yo mismo soy, yo cito, ¿no? Esto es como cariño, afecto, pero hacia mí. Este ya combinado con cha es intenso afectivamente y no hay forma de traducirlo al español porque no tiene esta expresión. Por eso decíamos en la clase pasada, nuestro español es un español andino, pintadito con cariño, y por eso decimos 1 kilito de arroz, ven mamita, ¿no? Cosas así. Tratamos de llamar a todo, ¿no? 1 kilito, no 1 kilo, 1 kilito de arroz. Arrocito venden algunas, ¿verdad? ¿Y de dónde viene ese arrocito? Ya, le ponemos cariño. Entonces está diciendo yo, pero se trata con cariño, con cariño. Yo mismo soy, yo cito soy, pero no hay forma ¿no? De traducir, pero más o menos por ahí va. Este es el cariño, por eso dice que el quechua es muy afectivo, intenso. Entonces yo, y dice Ñujayaimi, y aquí todavía asegura, este mi al final o en una M significa aseverativo o que asegura lo que está diciendo. Entonces es Ñujayaimi José, yo mismo soy José. Y quizás como no hay esto, ¿sabe? Donde en el español no le convertimos, dicen, quizás podríamos traducir, hola Josecito, soy yo, Josecito. Ahí sí acepta, ¿no? Entonces no sé dónde meterle mi cariñito que quiero expresar esta expresión mi José con hola Josecito, ¿cómo estás? ¿Ve? O soy yo, Josecito, soy yo. Y de esa manera un poquito se acerca a mi quechua, ¿no? Se acerca mucho lo que hay en mi mente. Esta es la mente del andino, el cariñito, ¿no? El intenso. Así es el idioma. Muy bien. Ok, entonces vamos a poner ahí abajito, vamos a poner una pequeña traducción de lo que significa, ¿ya? Algo así, vamos a ver un momentito. A ver, aquí vamos a poner un poquito la traducción. Dice mi José, digamos, hola, soy yo, José, José, ¿no? Hola, soy yo, hola, digamos, ¿no? Está saludando. Hola, soy yo, José, ¿no? Hola, mi José, ya, José está al otro lado. Entonces, hola, esto a ver, vamos a hacer así. Hola, José, ¿no? Hola, José, soy yo, digamos así, ¿no? Porque está yendo para José. José está al otro lado. ¿Y José qué le responde? ¿Qué le responde José? Mire, ¿no? Pim, pim canqui, ¿no? Puede ser estas dos formas de responder. Por ejemplo, a usted le tocan la puerta, ¿no? Entonces usted puede responder de estas dos formas. Puede decir pip, significa quién o quién eres. En quechua no hay, en las características creo que también hemos visto, no hay trato de usted y yo. En el español, en la cultura, digamos, occidental,
El español nos ha enseñado que hay en el trato entre personas, hay dos formas. Usted para personas que no tengo mucha confianza o de alta jerarquía, pero para personas que son de mi familia, de mi entorno familiar o amical, mi trato es de tú a tú, ¿no es cierto? Entre amigos, tú, no decimos usted. Entonces, cuando alguien me dice tú, yo a veces yo me puedo ofender. Ay, ¿por qué me tutea? ¿Qué confianza le he dado? Pero en quechua no existe usted, todo es tú. Por eso está diciendo aquí. ¿Quién? Significa pim. ¿Quién? ¿Quién eres? Dice, ¿no? ¿Quién eres? ¿Ya? Y vamos a poner también esa traducción. ¿Ya? Vamos a poner ahí. Dice quién. Y ahí vamos a poner quién o quién eres. ¿Quién eres? ¿No? Y este quién va a ir, pues, es pregunta y por lo tanto va, como es una pregunta interrogativa, va con signo de interrogación, ¿verdad? Y vamos a ponerle así. A ver, ay, perdón. Vamos a entonces poner quién, mayúscula. Ahí está. ¿Quién? O puede ser quién eres, ¿no es cierto? ¿Quién eres? Podría ser estas dos formas, ¿ya? De preguntar. ¿Quién eres? Y bueno, cerramos signo de interrogación porque en español este signo suprasegmental nos dice que debemos declinar la voz y eso significa este signo. No así en el quechua. Sé que por cuestiones didácticas muchos dicen, no, hay que ponerle signo de interrogación aquí, pero nosotros en el habla, no hacemos este sonido suprasegmental. Es decir, no, este sonido, este signo de interrogación que nosotros conocemos, es un signo suprasegmental. ¿Qué te dice esto? Está diciendo, declina tu voz al pronunciar. Entonces, yo en español debo leer, ¿quién eres? ¿Quién eres? Decliné mi voz. Pero si no declino mi voz, ¿quién eres? ¿Ve? Pareciera que estoy afirmando. Entonces, en el quechua sí hablamos sin declinar. Las preguntas, las interrogaciones, no declinamos nuestra voz. Nosotros solo hablamos como si afirmáramos. Pim. No dice pim. No, no. Pim. Pim. Me toca la puerta. Yujayay mi José. Yujayay mi Gloria. Y yo le digo, Pim. Pim Kanki. No dije Pim Kanki. No, digo Pim Kanki, porque si yo le escucho a alguien hablar Pim Kanki, me parece un poco raro, porque no es familiar, ¿no? Entonces no es familiar ese sonido. El sonido es como afirmación, Pim Kanki, y no necesita signo de interrogación, la pregunta. ¿Y cómo sé que es pregunta? Ah, eso vamos a tratar en otro tema, porque solo hay palabras interrogativas tal cual en el español, ¿no? Las palabras interrogativas en el español ya las conocemos y bueno, ahí vamos a ver esos puntos, pero poquito a poco, no se preocupe. Entonces ahí Ñuja ya y mi José, alguien pregunta o usted puede ir y preguntar, ¿no? Hola, soy yo, ¿no? Ñuja ya y mi Berta, Ñuja ya y mi Juan, Ñuja ya y mi, cuando usted visita una casa, ¿no? Puede preguntar eso, ¿no? Ñuja ya y mi. Y al otro lado puede ser que le responda Pim o Pim Kanki. Esa es la respuesta. ¿Quién? ¿Quién eres? Listo. Entonces desde ahí, desde la tocada de la puerta, ¿no? Puede ser que su esposo llega. Este es familiar, más familiar todavía, ¿no? Entonces, cuando el esposo Profesora, llega, sí, dígame. profesora, disculpe, la Q se pronuncia como J. Así es. Ahorita vamos a ir a pronunciar eso. Vamos a llegar a ese punto, o uno por uno vamos a pronunciar. Solamente estamos aprendiendo primeros saludos. Muchas gracias por su pregunta. Miren acá, Julia. ¿Qué pasa si este es el esposo, llega a la casa y toca, ¿no? Julia, punkuta kichayka muway. ¿Ve? Julia, punkuta kichayka. Y está tocando. Julia, punkuta kichayka muway. ¿Qué está diciendo? Está diciendo,
Julia, ábreme la puerta, porque Julia, pues, es su esposa, ¿no? Entonces, su sonido, su voz es conocido y no necesita más otra presentación. Julia, punkuta kichai kamuai. O puede ser que diga kichawai, punkuta kichawai. Miren este rojito, que es como que por favor ábreme. Puede ser que diga kichawai. Punkuta kichawai, ¿no? Punkuta kichawai, perdón. Punkuta kichawai, así nada más. Kichawai. Pero esto suena en el quechua muy seco. Julia, abre la puerta. Algo así, ¿no? Abre la puerta. En cambio, esta otra forma que acabamos vamos a restablecer. Esta forma es como rogativo. Por favor. Como, no dice exactamente por favor, pero es como, ¿me puedes abrir la puertita? Algo así. Con más cariño. El trato es muy cariñoso, muy afectivo es nuestro idioma, la cultura, y el andino también es así, ¿ve? Por la cultura. Así que cuando aprendemos el idioma, aprendemos la forma de pensar, la cultura también del idioma que aprendemos. En este caso, la cultura andina es muy afectiva y muy respetuosa. Por eso dice aquí, Julia, punkuta kichaikamuwai. Entonces vamos a traducir ahí, ¿ya? Vamos a traducir. Dice Julia, ¿no es cierto? Julia, dice ahí, a ver, ¿sí? Julia dice, ábreme la puerta. Y es como una orden, ¿no es cierto? No, ahí no está pidiendo ¿no? Como que suena un poquito así. Julia, ábreme la puerta. Pero en realidad esta kichaikamue significa por favor, ¿ya? Ese rojito significa por favor, ¿ya? Y la palabra por favor significa en quechua amahina chukai. La palabra en sí, por favor, tal cual, como en el español sí existe también esa rogativa, pero significa amahina kaichu. Pero este kamo es rogativo. Abre la puerta, ¿no? Con cariño llama. ¿Y qué dice ella? Ella le abre la puerta y a su familiar, en este caso, digamos que es su esposo, ¿y qué le dice? Que le dice Pedro, Yaikuikamui, Yaikuikamui, ¿sí? Puede ser que diga Yaikumui, solo directo sin K, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Puede decir Yaikumui, es como que entra, Pedro entra, pero no, este significa entra por favor, ¿no? Amabilidad, digamos, con más amabilidad. Qué lindo es cuando alguien te trata con amabilidad, ¿verdad? Y de esa manera, pues el quechua es así. Entonces aquí ella le recibe a Pedro, le abre la puerta en realidad, que le dice, Pedro, Pedro, entra por favor, entra, entra, ¿no? Entra por favor. Vamos a poner ahí entre paréntesis, aunque no es la palabra, pero eso indica, vamos a poner a ver, vamos a poner, no por favor, porque alguien va a decir, pero eso significa, ¿no es cierto? Amable, trato amable, trato amable. Trato amable por el Q, ¿ya? Esta Q que usamos significa, pues es un trato amable. Así vamos a explicar, ¿ya? Para que ustedes puedan ver que cuando ustedes dicen Q y entonces eso significa, ¿no es cierto? Y hay que camuy, camu, camuy, 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 camuy. Vamos a poner ahí, camu, camu, camu. Todo junto, ¿ya? Camu. Entonces ahí tenemos, ¿ya? De esa manera, mira, ¿ves? Toca la puerta y ya le abre la puerta y es amable. Bueno, al otro lado es amable y también por la que le recibe también es amable el recibimiento, ¿no? Pues qué bueno. Listo. Ahora sí, aquí hay otra forma de saludo, ¿ya? Eh, mire, puede ser que dos personas que son amigos, ¿no? Son amigos. Ya, entonces hay una forma de, digamos, como entrar, como cortar el hielo, como se dice, ¿no? Y decir, "Allin liachu".
Es como que decía, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿No? Donde quieras puedes encontrar con una persona y te chocas y puedes saludar. Aunque ya en Lima o la cultura occidental ya no está acostumbrada a saludar, pero en el Andes sí, en los Andes sí se saluda. Es más, a todos les llamamos tío. Tío, en el pueblo todos son nuestros tíos. Tío Rimaicullac, tío Ayayach, tío, todos son tío. Es el ayllu, ¿no? La identificación con la gente del lugar, del pueblo. Pero en este caso son dos amigos. Alguien yachu es la forma de saludar con alguien que no, o bueno, más o menos la he visto, está por acá, no es tan familiar, pero puede ser, ¿no? Alguien yachu. Y ella también dice alguien yam. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O también de repente alguna persona viene a darte un servicio o tú prestas un servicio y puedas empezar con este primer saludo, ¿no es cierto? Nos encontramos con una persona a quien le vamos a darle el servicio, atenderle y le damos la mano. Alguien yachu y alguien yam responde, ¿no? Alguien Liachu, alguien ya. No dice su nombre porque quizás ni lo conoce ni sabe su nombre. Así que esta es una mejor entrada para saludarse, ¿no? Con una persona que no lo conoce mucho. Alguien Liachu, alguien ya. Y bueno, ahí tenemos otro. Alguien Liam Kachkani. Alineacho, empezaron así, luego Alinyam Kachkani Berta, aquí se conoce su nombre, Alinyam Kachkani Pedro, Hamja, Alinyam Kachkani Pedro, ¿no? Entonces, ahí está. Y esa canción, ¿no? Que hemos cantado en la primera clase, es esta, ¿no es cierto? Es esta la canción que hemos cantado, este saludo, ¿no? Alinyachu, desde aquí, ¿no es cierto? Alingliachu, ¿se acuerdan de esa canción? Alingliachu, y maina kachkanki. Alingliachu, y maina kachkanki. Y responde, Alingliam kachkani, hamja ñujapas. Alingliam kachkani, hamja ñujapas. ¿Se dan cuenta? Entonces dice aquí, Alingliam Kachkani, Pedro. Hamja, Ñujapas Alingliam Kachkani. Y aquí le va a responder, Ñujapas Alingliam Kachkani. Alin, mi Pedro, qué bueno, ¿no? Yo también estoy bien. Ah, bueno, qué bien, qué bien, Pedro, ¿no? Qué bien que te va bien. Bueno, es un saludo así como que a secos, ¿no? No han conversado nada, solamente, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú cómo estás, Berta? Yo bien, Pedro, ¿y qué tal? ¿Y tú? Yo también muy bien. Ah, qué bueno. Es todo, ¿no? Una conversación, como que un saludo, ¿no? Es un diálogo muy, digamos, ¿no? No conversando de un tema, solamente es una forma de saludarse, de acercarse, ¿no? Con las personas. Muy bien, esa sería un poquito como podemos saludar. Ahora vamos a ver aquí cómo pronunciar. Ahí vamos a entrar un poquito, ¿ya? Habíamos estado viendo el abecedario o achajala. Achajala, quechua, runasimi. El achajala. El achajala consta de 18 letras, 3 vocales y 15 consonantes, ¿no? En la variante trivocalista, es decir, en el quechua chanca, ¿ya? Entonces, estos 18 letras vamos a pronunciarla. A, cha, ja, i, ca, la, ya, ma, na, ña, pa, ja, ra, sa, ta, u, wa, ya. Parece japonés, ¿verdad? Si los que han llevado curso de japonés. Así se pronuncia también el japonés. Así también se lee, digamos, el abecedario, la chajala. Mire, tenemos ahí. Entonces, che para nosotros era che en castellano, ¿verdad? Che, pero aquí es todo con A. Fácil, ¿verdad? Todo con A. Entonces, donde ves, vamos a ver alternativas también más adelante. eh, Te hacemos una pregunta y ponemos, escoge la alternativa, ¿no? A, de repente cha, ja, ¿qué alternativa escoges? ¿No? Entonces, a, cha, ja, y, ca, la, ya, mire esa pronunciación con la, ya, ma, na,
ña, ahí usted repita, está repitiendo seguramente, ña, pa, ja, ra, sa, ta, u, wa, ya, ya. ¿Listo? Entonces, ahora quiero aprender a pronunciar los más difíciles. Vamos a entonces ir a pronunciar. ¿Cómo voy a pronunciar? Por ejemplo, voy a presentarles algunos animalitos. Por ejemplo, con A tengo añas. Con cha tengo chiuchi. Con ja tengo jampatu. Con illapa. Con ka, quilla. Con ya, luichu. Con wa, hualpa. Con ma, misi. Con na, nina. Con ña, ñahui. Con pa, papá. Con ku, tenemos con ja, hui. Con ra, runtu. Con utulu. Con wa, huirpa. Con ya, llanta. Pero quiero aprender a pronunciar uno por uno. Vamos a ver acá. Aquí tenemos, por ejemplo, la cha. La cha. ¿Cómo voy a pronunciar? A ver, vamos a abrir una pequeña, eh, a ver, aquí vamos a pronunciar para ver algunas diferencias en nuestra pronunciación, ¿ya? Eh, algunas veces tenemos esta palabra, por ejemplo, ¿no? Uchuy, ¿sí? Para pronunciar la cha. Vamos a poner aquí uchuy. Vamos a ver. Vamos a agrandar un poquito para practicar esta pronunciación. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, yo tengo aquí la cha. ¿Dónde debe estar ubicado mi lengua en la cha? Mire acá, en la cha, mi lengua debe estar, digamos, pegado a mi paladar. ¿Ve el punto de ubicación, de articulación? Y no es el ápice de tu lengua, o sea, la punta de tu lengua, no, sino el dorso, casi como dicen la espalda. El dorso de mi lengua debe pegarse a mi paladar. ¿Ve? Entonces, a este sonido cha se le conoce por eso sonido palatal. En fonética se le dice sonido palatal. Entonces se pronuncia uniendo o aproximando el dorso de mi lengua a mi paladar. A mi paladar. Entonces tengo chalua y chaki, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner otra palabra aquí y vamos a hacer ejercicios de pronunciación. Ya, vamos a poner aquí chaki, chaki. Y voy a poner también otro, chalua, ¿ya? Vamos a poner chalua, digamos aquí, 3 palabras, ¿ya? Listo, tengo mis 3 palabras. ¿Cómo voy a pronunciar? A ver, uchuy significa pequeño, ¿ya? Pequeño. Esto significa pequeño. Uchuy significa pequeño, ¿ya? Entonces aquí tengo uchuy. Vamos a darle otro color. Un momento. Ya, entonces tengo uchuy. Voy a ir pronunciando, ¿ya? Voy a ir pronunciando uchuy, uchuy. Ahora diga ushuy, ushuy, uchuy. A ver, ahí puede pronunciar uchuy. A ver, Uchuy, uchuy. ya, uchuy y también ushuy. ¿Cómo es eso? A ver, a ver, ¿ya? Pero ahora vamos a pronunciar con la S, en vez de la che,
Vamos a pronunciar con la, digamos, con S. Ushui, ushui, ¿ya? Ushui. ¿Qué pasa si yo pronuncio con S? Mire acá. Yo quiero que usted sienta dónde está su lengua. Ushui, 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 ush. Mira, mire, ¿cómo se hizo? Ahora le voy a decir, este se utiliza bastante en el inglés, este sonido, ¿no? Ushui, sh, ushui. En quechua, ayacuchano, no hay este sonido, sino este sonido. ¿Por qué le digo? Cuando empezamos a leer, muchos van a leer así, ¿ya? Ushui, diferente a uchuy, uchuy. Ahora sí, uchuy. ¿Dónde debo articular? Allí tu lengua debe articular en el paladar, ¿sí? Usted en el paladar. Ponga su lengua, toque el dorso de su lengua al paladar y le sale perfecto este sonido. Ya no va a tener que decir shaki. Algunos cuando leemos van a decir shaki. No, no es shaki. No es shaki, es chaki. Cha. Y esta cha de chavo me sale muy bien si pego mi dorso de mi lengua a mi paladar, si pego el dorso de mi lengua a mi paladar. Cha. Diga usted dónde está ahí. Cha. Pegue y siente ese sonido. Cha. Cha. Ahora diga sha. 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 Ahí no pega. Ahí no se pega a tu paladar. Sha está flotando. No se pega para nada y tu lengua está suspendida. Sha. Pero si tú haces cha, te dice, te dice el dibujito que acabamos de ver, debes pegar tu dorso a tu paladar y te sale perfecto este sonido quechua. Cha. Porque nosotros vamos a usar el quechua, en el quechua chanca mucho cha, 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 cha. Así que acostúmbrese, vaya acostumbrándose. Cha, cha. ¿Sí? Cha. ¿Listo? Cha, ki. Chaki, ¿ya? Uchuy y no ushui. Uchuy y no es ushui, ¿ya? Otra palabra. Ah, esto significa pie. Vamos a traducir para los que quizás no todavía no saben. Pie. Chaki es pie. Vamos a ver también en partes del cuerpo estas palabras. Lo bueno, tenemos chalua, que significa, a ver, pez. Bueno, pez y pescado, pues bueno, pez y pescado tienen diferencia, pero en el quechua es solamente chalua. En el español sí hay dos formas de decir pez y pescado, ¿no? Pez es cuando está vivo, pez, pero pescado es cuando ya está fuera, está muerto, se dice pescado. Pez se dice cuando está vivo. En cambio, en quechua es chalua, no diferencia si está vivo o está muerto. Chalua. Cha, chay. Mira, aquí es muy hermosa esta pronunciación. Chal, chal. Y pegas aún más esto acá. Más todavía le pegas, pero hacia adelante ahora. Chal. Y si vamos a ir al silabeo, vamos a ver así. Chal, wa. Chal. Se queda pegado tu lengua hasta aquí, se suspende. Chal. Y hacia adelante se pega. Hacia adelante, hacia tu alveolo se pega. Chalwa, chalwa, chalwa. ¿Ve? Ahí siente ese sonido. Chalwa, wa. Esta wa, algunos escriben así. Claro, en el español está wa. Todo lo que es guamaní, ¿no? Todo lo que es wa se escribe así en español. Por eso chalwa, algunos escriben tal como está. Chalwa. Pero saben que hemos dicho que en quechua la regla, ya están aprendiendo, los que todavía no sabían, no está permitido el diptongo. Este es diptongo porque es la presencia de dos vocales juntas en una sílaba. Pero sin embargo, esta que se permite en español, en quechua manam. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Usamos la consonante y wa. Y entonces, chalua, ¿no es cierto? Y borramos hasta. Chalua. ¿Ve? Chalua. Chalua.
Dos golpes, dos sonidos, dos sílabas. Chaiwa, chaiwa. ¿Listo? ¿Ya? ¿Ya aprendió a pronunciar cha? Listo. Entonces, cha hemos conocido hoy que es un sonido palatal. ¿Por qué se conoce, por qué se dice sonido palatal? Porque hay la articulación, porque la articulación se produce en el paladar. Dígame, sí. Buenas tardes. ¿Era una pregunta? Sí, pueden escribir también por el chat. Si tienen alguna preguntita, por favor. Claro que Profesora, sí. buenas noches. Sí, yo estaba levantando la mano hace rato, pero no tuve suerte de que me haga caso. Una Oh, consulta. perdón. Sí, Carlos, perdóname. No se preocupe. Una consulta. En el caso de Uchuy, que es pequeño, este es en el trivocal. Y en el caso del pentavocal es Huchuy, si no me equivoco, ¿verdad? Claro, claro. Aun cuando hablamos en el habla, nosotros podemos ocho. Y de repente alguna persona podría usted escuchar que va a decir ocho. Y no sé si habrá, quizás, ¿no? Por Quizás. ejemplo, Puede haber en el en- habla. claro, en el caso, por ejemplo, hay un ejemplo de un sitio arqueológico, por ejemplo, que se llama Huchuy Cosco, le dicen Huchuy con H, una Ah, HU, huchu. Huchuy, Claro. Entonces será así, huchu. ajá, Huchuy, que es pequeño. Ajá. Claro, es una variante. No sé si estuvo en la clase anterior, Sí, sí, pero es sí, una sí, variante y sí, ajá. exacto. Sí, claro, es Pero perfecto, es correcto. la correcta pronunciación sería Uchuy en el trivocal y en el pentavocal sería Huchuy. Claro, huchu. Ok, Es la variante Collao. cusqueña. Está bien. Ajá, Claro. gracias. Collao. Ya, gracias. Sí, muchas gracias. Sí, eh, Scarlett, su micrófono está abierto, por favor. Muchas gracias. Eh, y bueno, entonces es correcto. Muchas gracias, más bien, Carlos, por su pregunta. Y así, en las variantes es perfecto, es correcto decir huchuy, huchuy, ¿no? Y nosotros en Quechua Chanca decimos uchuy. Y nos entendemos perfectamente con los que dicen huchuy y Profesora, nosotros decimos uchuy. Sí, Catherine, noches. ¿Es buenas noches. Chaigua o Chalgua? Chalua, chalua Escuché dicen como una también la I. otra variante. Claro, chalua dicen, es correcto también la variante, ¿no? Que digamos en la central digan chalua. Y está bien que diga chalua, porque es su variante. Nosotros decimos en la quechua chanca, chalua, ¿ve? Y nos entendemos, chalua tapiramuson. Y yo digo, chalua tapiramuson, chaluaramuson. Y nos entendemos. Esas son las variantes. Allí, muy bien. Entonces, vamos. Continuamos. Este sonido H, en el español, el sonido H, nosotros decimos H es un sonido, pues mudo, dicen otros, no, sonido mudo, es átono, no tiene sonido, pero en el quechua, el ja es un sonido velar. Se produce uniendo, ¿no? O acercando el postdorso de la lengua al velo del paladar. ¿Cómo es esto? Entonces vamos a poner, por ejemplo, vamos a escribir algunas palabritas para practicar esa pronunciación con la H. Vamos a ver aquí. A ver, vamos a ver. Mm, vamos a ver aquí. Haku. Harina se dice haku. Es decir, harina de cualquier, ¿no? Harina de cualquier, digamos, cereal, puede ser de maíz, puede ser también, nosotros decimos también de machca, haku, ¿ya? Machca, nosotros decimos haku también se dice, ¿ya? Entonces, vamos a agrandar un poquito para luego explicar. Entonces, tengo su micrófono, Scarlett, por favor, muchísimas gracias. Miren, tenemos este haku, que significa harina. Eh, en este caso, vamos a ver, haku es como, tiene un sonido como la J, ¿ya? Como la J, suena como la J, ¿ya? ¿Listo?
Suena como J entonces. Es como que fuera aquí de ja, 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 ja. Hágase cuenta que nos estamos riendo. Vamos a poner aquí. Ya. A ver. Vamos a poner aquí ja. Vamos a poner la palabra. Ya. Hampi, por ejemplo, ¿no? Hampi. Ya, Hampi. Entonces, ella tiene. Hampi viene a ser medicamento, medicina. Hampi, el que cura, dice, ¿no? El que cura, pero puede ser cualquier sustancia, químico o también ¿no? Natural. Hampi, medicamento. Medicina, medicina o medicamento, ¿no? Medicamento. Entonces, Hampi. De ahí viene Hampir, que es curador, o en este caso, doctor, Hampir, ¿no? Pero no tiene H. Alguien estaba preguntando, ¿no? Decía, pero ¿cómo? Es que la regla en el español es que todo, la regla es que debo usar M, un ratito acá, vamos a poner, debo usar antes de la P y antes de la B, la M, ¿no es cierto? Pero esto no es la regla, sino esto es su nombre. Hampi, y es con N, y cuando tenemos N se pronuncia Hampi, o sea, es así, Hampi, y no se choca tu lengua, tu boca, bueno, no hay bilabial, mejor dicho, los dos labios no se chocan. Mire, pronuncia ahí usted Hampi, con esta M, Ham, sus labios se chocaron, los dos. Se llama, este sonido en fonética se le conoce como sonido bilabial. Por eso, tus labios tienen que tocarse cuando pronuncias la M. Hampi, hampi. No, ese no es su nombre. Ese sonido no es. Es este. Hampi. Y se queda abierto tu boca, no cierras para nada. Hampi. Y cuando sí la veo, es ham, no es ham, es han. Han. Incluso mi sonido, a este sonido se le conoce sonido nasal, porque entrecierras, digamos, el sonido oral y sale un poquito de aire, sale por la nariz. Cuando usted pronuncia la N, diga ahí usted dónde está. Han, demórese. Han, siente el aire que sale por su nariz. Han, se obstruye un poco el aire oral. Hanpi. Hanpi. No, no cerró sus labios para nada, ¿ve? ¿Se da cuenta? Este es un sonido nasal. Hampi. Entonces, su nombre es Hampi. Y esta ja, H, donde ustedes vean, mis estimados, siempre van a pronunciar algo así. Hampi. ¿Se dan cuenta? La H reemplaza la J en el castellano. En el castellano hay J, pero en el quechua no hay J. En vez de la J, se escribe la H. Hampi es un sonido suave. Este otro sonido es parecidísimo, también se pronuncia casi por ahí, es el sonido clásico del quechua, que ahorita vamos a ver eso, ¿ya? Pero estos dos son bien hermanos. Así que ahora primero estamos con H. Hampi. Haku es harina. Haku. También aquí tenemos dos sílabas, entonces, Hampi, perdón, Haku, Ha, no es Aku. Aunque también dicen Aku, no hay que decir que tú estás equivocada, porque hay una variante norteña, si no me equivoco, dicen Haku, digo Aku, Akuta rantikuwai, ¿no? Akuta, y dicen Aku. Y yo digo, cuando yo escucho Aku, yo digo Haku, Aku, sí es cierto. Entonces, ahí yo empiezo a analizar cuando dice Aku, nosotros decimos, el verbo akui es comer algo seco, akui. Y sí existe el akui, que es comer algo seco como harina o leche en polvo, algo que esté así en polvo, es akui. Y de repente de ahí viene esa palabra, aku, ¿no es cierto? Aku. Pero en esta vamos a usar la palabra haku, ¿no? Haku. No es haku. Hay otro que es haku de vamos, pero este caso es sustantivo, harina. Haku. Entonces pronunciamos haku. Pronuncia ahí dónde está. Haku. Hampi. Pronuncia ahí dónde está. Hampi. Hampi. ¿Ve? Qué fácil. Hampi, hampi, haku. ¿Listo?
Muy bien. Ahora vamos a pronunciar este que es el más difícil. Este es el sonido posvelar. Posvelar, mire, es más que este que acabamos de ver. Este es, digamos, se pega al pelo del paladar, ja, casi cercano al otro, ja. Usted dice, haku, ja, ja, y no se toca. Está casi rozando y el aire sale tal cual vemos en la figura cuando se pronuncia la H. Cuando usted ha pronunciado haku, haku, haku. ¿Ve? Hay un sonido, obstruye la nariz, no hay ni un airecito que sale por la nariz. Cuando usted dice haku, hampi, 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 ha, ha, ahí ve, ¿se da cuenta? Es el ja. Pero este es parecido, pero este se va a pegar hacia atrás tu velo de palabra. Mire acá, vamos a hacer este sonido ahora. Este es el sonido que muchos han hecho mucho, digamos, les ha traído muchas dificultades, sobre todo a los españoles, a los españoles cuando llegaron y encontraron nuestro idioma, y entonces ahí se volvió el famoso Rispi que acabamos de ver a la entrada, bueno, al comienzo hemos visto, ¿verdad? ¿Por qué se volvió este Rispi? ¿Ya? Vamos a copiar esto. ¿Por qué Hispi terminó siendo Quispi? Ya hemos explicado por esto. Ahora aquí hay una explicación. ¿Ya? Vamos a poner aquí y a ver aquí. Un momentito, vamos a entonces escribir aquí la palabra, ¿ya? Hispi. Hispi, que es, bueno, quispe, ¿no es cierto? Pero en este caso la palabra es hispi, vidrio, o también de cristal, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, este sonido vamos a pronunciar. Vamos a pronunciar con varias letras. Por ejemplo, jara, vamos a pronunciar otra palabra. Vamos a poner tres palabras. Vamos a poner hispi, vamos a poner la palabra jara, jara que viene a ser piel, pellejo, cáscara, jara. A ver, jupa, vamos a ver con otra vocal, jupa, que viene a ser basura, jupa, ¿ya? Jupa, ¿ya? Vamos a pronunciar entonces con tres vocales diferentes, ¿ya? Listo, prepárense para poder pronunciar. Entonces yo voy ya, bueno, vamos aquí. ¿Dónde debe estar mi lengua? Ubíquense, la lengua ubica tu paladar y atrás del paladar, allí está el velar, digamos, al velo del paladar, allí debe estar pegado el dorso, o sea, tu lengua, en otras palabras, se retrae hacia atrás y obstruye el aire, y ahí es que vas a hacer este sonido que muchas veces a los que se inicia le enseñamos así, ¿no? Que pronuncie más cercano está en pronunciar así, ¿no? Hispi, ¿ve? Para que ubique su lengua. Hispi. Hispi, pero no es este sonido suave, Hispi, porque muchos leen así, hispi, ¿ya? Hi, ahí atrás un poco más. Hi, voy a pronunciar primero esto. Ya estás cerca. Hi, ahora hacia atrás. Hi, pégalo tu dorso ahí de tu paladar, de tu lengua, al velo del paladar. Hi, ya no es solamente es he, 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 sí, así como si raspara. Alguien me hizo recordar cuando alguien decía, parece que raspara. Sí, parece que raspara. He, he, hispi, he. Ahora vamos con ja. Jara. Es como como parecido a ja. Primero comenzamos con ja. Jara, jara, jara,
Jara. Ja es como, como J. Primero empieza ahí. Jara. Jara. Pero ahora hagamos más fuerte. Jara. Más al fondo. Pegue. Jara. Jara. Es por eso que los crispy terminan siendo quispe, suave, ¿no? Hemos dicho por el origen del apellido quispe. Quispe, bueno, la I se convirtió en la E también, quispe, pero su origen es crispy, crispy, ¿no? Listo. Entonces ahí tenemos jara. Jara que viene a ser ¿qué cosa? Pellejo. Pellejo puede ser también cáscara, cáscara de algo, ¿no? ¿Ya? Pellejo, cáscara. Jupa viene a ser basura. Ahí vamos a poner basura. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos las palabras. Crispy, jupa, jara. ¿Listo? ¿Lo tenemos ahí? Ju, ¿ya? Jupa, ja, jara, crispy. Vamos a poner aquí quechua. Crispy. Y vamos a poner esta aquí, bueno, y crispy, crispy. Y vamos a poner aquí quispe. Quispe, 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 ¿dónde está? ¿Listo? Entonces ahí tenemos, ¿ya? Quispe, jara, jupa. Nuevamente repita, quispe, jara, jupa, jupa, ahí atrás. Atrás siempre su lengua. Quispe, jara, jupa. Nuevamente voy a mirar mi dibujo. A ver, entonces mi lengua debe estar en jara, ahí atrás. Jara. Mira el dibujito y ponga esa posición de su lengua. Jara, jara, jara. Japari. Gritar. Japari, 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 japari. ¿Ya? Estos serían, y nos falta uno, que le estaba diciéndoles, ¿no? Que les decía hace un momento, hay un sonido que es muy intensificado en quechua, es ¿no? La doble L. La doble L es un sonido palatal. ¿Qué significa? Pues es un sonido palatal que vamos a pegar nuestra lengua, el dorso, al paladar. ¿Ya? Entonces, como la primera que hemos visto, este es un sonido palatal como la che. ¿Ya? Entonces vamos a pronunciar, por ejemplo, la L con la llama y, a ver, vamos a poner varios ejemplos y vamos a identificar cómo estamos pronunciando. Unas palabras un poquito más largas vamos a poner ahí para poder pronunciar y ustedes van a estar también pronunciando. A ver, un ratito. Ya, un momentito, un momentito. Listo, ahí vamos a poner entonces llantu. Llantu viene a ser sombra. Sombra, llantu. Y vamos a poner ahí llama. Llama, ya ustedes conocen. El auquénido peruano, el auquénido andino. A ver, llama. Vamos a poner pues animal. Ya. Animal o auquénido, pues vamos a poner ya. Auquénido. Y vamos a poner, a ver, otro vocal, llama, llantu, lulu. Lulu es tierno, tierno, significa tierno, falta de madurar. Lulu, ¿y qué más tenemos a ver? Lipta con I. Lipta es la mazamorra. Lipta.
La mazamorra que se hace de maíz, así como sopa de mote, se hace mazamorra de mote. Hay una mazamorra de la harina, de esa harina que se hace de mote, lipta, morra, mazamorra de maíz. Ya, vamos entonces, vamos a agrandar un poquito para pronunciar y vamos a ver algunas diferencias con respecto al yeísmo. ¿Ya? ¿Cómo es que los que hablamos español hemos hablado esa palabra? A ver si estamos hablando así. Tal cual estamos pronunciando o estamos pronunciando la otra forma. Voy a poner también otra forma que generalmente los que hablamos español pronunciamos. Vamos a ver. Aquí algunos llanto va a pronunciar así. Llanto. Y algunos va a ponerse llama. Y algunos quizá ha pronunciado yu. Y algunos yipta. A ver, yipta. A ver, ¿cuál de estas estabas pronunciando? Vamos a ver, ya, vamos a ver. Vamos a identificar llanto versus llanto. Ah, ¿y cómo sabré cuál es? Fácil, mire, diga usted llanto y lo vamos a hacer por sílabas. Llanto, llanto. Ahí donde está llanto. ¿Y dónde debo pronunciar este sonido? Me dice la fonética que debo pegar el dorso de mi lengua a mi paladar. Llanto. O sea, cuando pronuncias ya, debe estar pegado tu lengua arriba del paladar. Ya, ya, diga usted ahí. Ya, 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 ya. Téngalo pegado. Ya. Ahora diga ya. Ya, ya. Este no se pega. Ya, ya. Es más, cuando dices ya, debe estar pegado tu lengua a tu diente, al diente. Abajo es un sonido casi dental, dental. Ahí está ya, yan, ya, ya. La lengua está pegada a los dientes de abajo. Ya, ya. O es como que dijera, ¿vienes mañana? Ya, ya. Diga, su lengua está en reposo. Su lengua está en reposo y su lengua está pegando a su diente. Ya, llanto, llanto. Ahora, pronuncie esta palabra. Llanto, sombra. Llanto, llanto. ¿Dónde está su lengua en este momento cuando dice usted llanto? Llanto. Usted de repente haciendo llanto. Fíjese su lengua. Ese llanto no debe ser, sino debe ser llanto pegado. Pegado arriba del paladar. Llanto. ¿Listo? Muy bien. Vamos con otra palabra. Llama. 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 Péguelo arriba. Llama. Ahora diga usted la otra forma. Llama. No lo pegue para nada. Llama. Llama. No debe decir llama, sino debe decir llama. Péguelo arriba. Llama. Llama. ¿Listo? Llama. Vamos con la otra palabra. Lulu. ¿Ya? Lulu. Lu. Lu. Ponga ahí. Lu. Lu. You. You. Ahora diga you. You. Sus labios se han entrecerrado y su lengua sigue abajo en el diente. You. 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 No, debes decir en quechua. You. Pega arriba, sigue pegado su lengüita ahí arriba. Lu, 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 lu. Sigue pegado. Lu, lu. Hasta en el silabeo tu lengua baja despacito, baja ahí. Suave baja en el sonido. Mira, qué lindo es ¿no? Nuestro cerebro, de verdad, muy maravilloso. Porque sabe identificar las sílabas con los golpes de sonido. Lu, y mi lengua bajó. Lu.
vuelvo a decir arriba, lo vuelvo a subir. Y pronuncio este sonido lulu, que es tierno. Lulu, luluawa. Tierno bebé, es decir, bebito. Lulu, lulu. Y también tenemos lulu nosotros, por ejemplo, la arvejita. En enero, febrero está saliendo la arvejita con sus tiernitas cascaritas. Ya está saliendo, ya está verdecito, ya les salen las arvejitas están saliendo y decimos lulu. Todavía está tierno, está jugoso para comer. Lulu, ¿ve? Entonces hay así esta palabra lulu, pero también decimos lulu cuando está verde, verde, digamos, juyu, lulu, verde, un golpe también, ¿no? Listo, lulu, lulu. ¿Vio la diferencia? Yuyu, lulu. Ahora vemos la otra diferencia. Pegué de arriba y ahora diga el otro, yi, sin pegar arriba. ¿Ve? Yi, lipta. Ahora dígala con la sílaba completa, lipta. Téngalo pegado arriba y baje, lipta. Lip. Cierra su boca en la P, ¿no es cierto? Este es un sonido bilabial también. Se cierra la boca cuando vienes ahí. Lip. Vienes a la P y se cierra. Lip, 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 lip. Lipta, lipta, lipta. Debe sonar así. Lipta, lipta. ¿Ve cómo cierra tus labios cuando pronuncias la P? Lipta, lipta, lip, lip, lipta, lipta. Lipta es mazamorra. ¿Se dan cuenta? Este es el quechua, el sonido del quechua. Y este yeísmo se le dice al español peruano, el yeísmo que tenemos. Pues de modo que cuando decimos, hay una palabrita, ¿no? Una palabrita muy famosa que todos lo hablamos y también hacemos ejemplos con esas palabras. Y esta palabra es muy, muy peruano. Pollo. Ahora, ¿cuántos pronuncian pollo versus pollo? ¿Cómo dice usted? ¿Vamos a comer pollo? ¿O usted dice realmente como un buen peruano? Dice pollo. Y dice, ay, qué feo suena. Ajá, ahí está, pues. Mira, es que el peruano ya no decimos pollo. Muchos de nosotros los peruanos decimos pollo. Usted escribe así, pollo, yo, bueno, vamos a poner ahí, pollo, pero nadie dice, vamos a comprar pollo. Dice, pollo, ¿no? Un cuarto de pollo. A ver, usted diga, ahí dónde está, ¿no? Quiero pollito. O usted dijo, quiero pollito. ¿Alguien dijo, quiero pollito? Pollito. Quiero pollito. O dijo, quiero pollito. Suave nomás, pero ahí está. Quiero pollito. Usted generalmente habla así, ¿no? Nosotros los peruanos hablamos así. Pero escribimos así, pollito. Pero no pronunciamos pollito. Deberíamos decir pollito. Dame un corte de pollo. Y suena un poco feo. Dice, ¿no? Suena feo, porque ya me acostumbrado a decir pollo, pollo, pollito. ¿Ve? Ese es el yeísmo del español peruano, ¿ya? Eso es. De igual manera, hay muchos consonantes que nosotros escribimos, pero no lo pronunciamos. Eso pasa con el español, con muchas palabras. Por ejemplo, la palabra, no está aquí, pero digamos, la Z interdental, zapato, la palabra zapato. Y según la fonética, esta palabra pues nos dice que, que debemos pronunciar de esa manera, ¿no? Za, za. Este es un interdental, o sea, en fonética, este se le conoce como sonido interdental, porque este sonido tienes que pronunciar con los dientes con los lengua entre los dientes. Hacia afuera sale tu lengua y entre tus dientes está tu lengua. Za, za. Za, zapato. O sea que nosotros los peruanos deberíamos decir, voy a comprarme un par de zapatos. Pero nadie dice zapatos, la interdental, la Z.
Nadie pronuncia la Z, sino escribimos con Z y pronunciamos con S. De modo que nosotros decimos siempre, voy a comprarme un par de zapatos. Tengo un zapato. Lo mismo pasa con ropa. En quechua, por eso cuando empezamos a leer, ¿no? Muchos dicen así, ¿no? Ropa. Y en quechua, rapi, dicen rapi, ¿no? Entonces, mira, en el español nos enseñaron que cuando tenemos la primera palabra que empieza con R, pronunciamos ropa. Nadie dice ropa como está escrito. Deberíamos decir, quiero comprar una ropa. Me pongo una ropa, no, ropa. No, nadie dice ropa, pero esto es ropa. En español dice, escribe ropa, pero pronuncia ropa. Me gusta esa ropa. Ropa. En fonética esto se le conoce como vibrante múltiple. Ro, ropa, ropa. ¿Ya? Y, y nosotros pronunciamos como, ¿no? Deberían, un ratito, por favor. Ah, la batería. Bien. Un momentito. Muy bien, entonces ahí tenemos un momento, por favor. Bien, entonces estos son la forma de pronunciar, ¿no es cierto? Entonces, conocer dónde articulamos nos va a ayudar a pronunciar cualquier idioma, ¿listo? Entonces ya sabemos cómo pronunciar. Muy bien. Alinchu manachu, alinchu manachu. Uyariwachkankichikchu icha manachu. Ari. Ari. Ari, Ayimi, kusa. Ayinmi. Usa. kusa, allin, atenka. Kusa, Ari. allinmi, yachachi, allinmi. Kusa. Entonces, Hawaii kusun kaichata. Vamos a leer, a ver cómo estamos leyendo. Quiero dos participantes para que pueda leer la pantalla. Solamente lectura. Podríamos, a ver, muy bien, Abner, uno, ¿ya? Y Catherine Mosqueira. Y bueno, la siguiente, las demás, ¿ya? Entonces, adelante, Abner. ¿Podría leer, por favor, la pantalla? Buenas noches, sí. Buenas noches. Imatata Ruwashkanki. Prefiere, sin embargo, tomarse su tiempo el seleccionado nacional. Ahora sí, irrumpe Garcés. ¿Continúo? Sí, por favor, todo. Maitatak Richkanki. Imatak Apashkani. Hakapiktak Kutimunki. Ahora controlado por Carlos Zambrano. Domina la pelota Carlos Zambrano. Partido. Para que vaya. Muchas gracias. Siguiente. Hola, buenas noches, soy Katherine. Siguiente. Catherine, por favor, puede leer. Ya, buenas noches. Imatatak ruwachkanki. Maitatak rishkanki. Ya, Imatak apashkanki. ya. Hakapitak kutimunki. Ya. Muy bien. Muchas gracias por su participación. Entonces, hay un poquito más, es una canción, pero vamos a un poco poner en práctica lo que acabamos de explicar, ¿verdad? Estamos hablando un poquito de los sonidos, ahora vamos a pasar a pronombres, ¿sí? Entonces, mire acá, imatata ruachkanki, y debemos pronunciarla de esa manera, ¿no? Imatata ruachkanki sería ruachkanki o sería ruachkanki. ¿Cómo será? ¿Ve? ¿Ruachkanki o ruachkanki? Ruachkanki.
Ruachkanki. Ruashkanki. Ajá. Vamos a poner en práctica. Será Ruash. Ruashkanki. Mire, ahí donde está usted, Lea. Será Ruashkanki. 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 Ruashkanki con S segura. Ruashkanki o es Ruachkanki. Ruashkanki. Ruachkanki. Ruashkanki. Ay, muy bien. Debe ser Ruashkanki. Ruachkanki con Ujú. cha Con y no cha. con S. Acuérdense, no es con Ruash. Vamos, Ruashkanki. Ruashkanki. Ruashkanki no. En la variante nuestra es Ruachkanki. Pegado a tu paladar, la lengua debe estar pegado al paladar. Al paladar. ¿Sí? ¿Está bien? Allí chumanachu. Ayinmi. Ayinmi. Cosa. Entonces debemos pronunciar así. ¿Ya? Listo. Entonces, nuevamente, imatata ruachkanki. ¿Ya? Le agrando un poquito para que puedan pronunciarla correctamente de ahora en adelante. Imatata. Taj. ¿Se acuerdan la Q? Imatata. No es no vibre cuando empiece con R, ruach, sino es ruachkanki, ¿ya? Maitataj richkanki no es, sino maitataj rich, no es rich, es rich, richkanki. Richkanki. Nuevamente aquí abajo. Imatata apashkankani. Imatata imatah apashkani. ¿Será? Imatah apashkani. No, apachkani. Imatata, podría decir, por ejemplo, vamos ahora a ver. Imatata apachkanki. ¿Ya? Y matata apachkanki podría también decir así, ¿no? Y matata apachkanki. Pero es apach con cha, no es con eshe, apach. Nuestros hermanos del norte sí hablan con eshe, apachkanki. ¿Y está mal? No está bien en su variante, apachkanki. Si alguien habla aquí apachkanki, pero es del norte, muy bien. Pero en el quechua chanca es apachkanki. Pero si a usted no le sale y dice apashkanki, vale también. ¿Sí? Se acomoda, no hay problema. Pero enseñamos la forma correcta de la variante, ¿ya? Y matata apachkanki. ¿Listo? Así vamos a siempre pronunciar apachkanki. Aquí, haikapita, pronuncia ahí, haikapita. Un ratito voy a agrandar. Haikapita. Kutimunki. Vamos a cambiar de color de letra. Un momento. Para que se vea mejor. Quizás el blanco. Listo. Ahora sí. Ahora sí. Haikapita kutimunki. ¿Ve? Haikapita kutimunki. Y matata apach. Acuérdense. Apachkanki. Y matata. Maitata harichkanki. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, entonces, uy, ¿listo? Si no quería apagar, se quedó. Muy bien, ahora sí, vamos a hablar sobre pronombres personales, ¿sí? Muy bien. Los pronombres personales, este tema vamos a ir tratando en la siguiente clase, también vamos a ir escribiendo, pero aquí nos vamos a quedar. Queríamos decirle que los pronombres personales sería bueno que se graben esta parte. Y vamos a grabarnos antes de irnos, este otro tema que nos corresponde, que son los pronombres personales, tal cual que existe en el español. El español también existe en el quechua los pronombres personales. Ari, tenemos singular, ñuja, ham, pai. Ahí donde está usted diga ñuja, ham, pai. Vamos a llamarle a Luz para que pueda leer
los pronombres, los tres pronombres. Luz, ¿podría por favor acompañarnos a leer los tres pronombres singulares? Luz Buenas Mestanza. noches. Luz. Ya, sí, buenas noches. Buenas Ñu- noches, alguien irá Chimainaya. Ñuja Kam Pai. Nuevamente, Ñuja Kam Pai. Ham, perdón. Ñuja nuevamente, Ham Pai. nuevamente. Ñuja Ham Pai. Lo hizo mejor. Ham, ¿verdad? Ham. Nuevamente repite los tres. Ñuja Ham Pai. Gracias, muchas gracias. Luz, vamos ahora a invitar a Kelinda. Kelinda Valdeón. Ari, Kelly, buenas noches. Adelante. Quisiera que lea el plural, los cuatro plurales. Ñujanchik, Hankuna, Paikuna. ¿Ya? Siguiente. Nuevamente haga los cuatro. Ñujanchik, Hankuna, Paikuna, Ñuhaiku, Ñuhaiku. ¿Sí? Nuevamente, por favor. Ñujanchik, Hankuna, Ahí, Paikuna, ahí, ahí. Ñuhaiku. Lingmi. Muy bien, lo hizo bien. ¿Ya? Solo la pronunciación, vamos a corregir también. Dice Ñujanchik. Lo que pasa es que en el chic le he resaltado con rojo y entonces es ahí, ¿cómo se llama? La forma de pronunciar. Vamos a explicar entonces eso de ahí. Vamos a explicar en esta diapositiva para ir terminando, porque eh, vamos a ir tomando este punto para más adelante. Tenemos, por ejemplo, esta palabra ñuja. Vamos a ser más grande. Ñuja. Ahí donde está, usted también diga ñuja. Y vamos a necesitar una participación más. Ñuja. Ñuja. Luego tenemos, mire acá, ham. Ham. No es han. O nuevamente digo, no es han. Tu boca no puede estar abierta, sino cerrada. Ham. 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 Ñuja ham. Luego, pai. Ñuja hampai, ñuja hampai, ñuja hampai, ñuja hampai, ñuja hampai. Ahí, cántelo. Ñuja hampai, ñuja hampai, ñuja hampai, ñuja hampai. Nuevamente, ñuja hampai. Vamos a invitar a ver a Julio Salazar. ¿Podría leer, por favor, estas tres, digamos, tres pronombres? Ya. Sí, buenas noches, Yachachik. Alguien ya, Ñuj, Chime. ujú. Ñuja, Ham, Pai. Nuevamente, Ñuja, Ham, Pai. muchas gracias. Es correcto. Vamos a invitar también a Natalie Mayón. Natalie, Ñujaja, sí, Natalie. Listo. Vamos a invitar Yaquita. Buenas noches, Yachachik. Alguien ya, Ñuja Yaquita. Ham Pai. Alguien ya venía. Ñuja Usa. Ham Pai. Ñuja Ham Muy Pai. bien. Ñuja Ham Pai. Usa. Muy bien. Ñuja hampai. Ñuja hampai. Ñuja, ñuja hampai. Ñuja hampai. Listo, aprendido. Yo, tú, él, ella. Yo, tú, él, ella. Miren cómo es el que he hecho, mis estimados. Miren en la pantalla. Si tú te has aprendido ñuja hampai, estás diciendo yo, tú, él, ella.
Yo, tú, él, ella. Mire acá. Yo, tú, él, ella. Ahora vamos a ir aquí. ¿Ya? Ñuja, Ñuja, ja, pai. Pero miren, quiero que miren esta parte de que aquí, esto es lo más interesante en el quechua. Ñuja, jan, pai. Una vez que te has aprendido el plural nosotros, viene a ser lo mismo. Miren, he marcado aquí con rojo ñuja, ñuja. Y para plural, solo voy a decir ñujanchik. Ñujanchik, ¿qué significa todos nosotros? En quechua hay dos formas de decir nosotros. No es como en el español nosotros una sola forma, ¿verdad? En el español nosotros se acabó, pero en quechua hay dos formas de decir nosotros. Todos nosotros se dice en quechua, solo nosotros en quechua. ¿Ya? Entonces, ñuja debo repetir dos veces para mi plural. ¿Ve? Dos veces. Como ya me sé la primera, a saber el plural es facilísimo. Ñujanchik y la otra forma es ñujay. Ñujaico, la forma de nosotros, todos nosotros, ¿ya? Todos nosotros, solo nosotros. Ham, esto se pluraliza solo con kuna para decir ustedes, ustedes, pluralizamos, y también ellos y ellas, ¿ya? Entonces, ahí vamos a kuna, ¿ve? Qué fácil son los pronombres, mis estimados. Basta que tú te sepas. ñujaja, Se perdió el audio. Un momento, por favor. Vamos a retomar con la docente. Esperamos unos minutos, por favor. Mientras, por favor, van registrando su asistencia. Se ha pasado por el chat. La docente, sí, la docente ha tenido una pequeña falla de internet. Se va nuevamente a reincorporar. Vamos completando, por favor, la asistencia. Se ha pasado por el chat de Zoom. Nos estamos pasando unos minutos. En breve va a retomar la docente. Mis estimados, parece que el internet se cortó y se fue y yo pensaba que estaba aquí hablando y me veo que estoy sola. Miren acá, ñujanchik y ñujaiku. ¿Sabe qué significa? En quechua no se dice nosotros nada más, se dice todos nosotros, solo nosotros. Ahorita vamos a ver la traducción. Todos nosotros, solo nosotros. ¿Qué significa todos nosotros? Significa todos los que estamos aquí ahorita en el Zoom. Nadie se excluye, absolutamente. Los 179, todos es esto ñujanchik. Ñujaiku es, por ejemplo, solo las mujeres, digamos, ¿no? O los que hayan mujeres. O puede ser por grupo, ¿no? Nosotros del grupo A, ustedes grupo B, nosotros de tanta edad, tantas cosas podemos separar. Esto es separa solo nosotros, que no incluye a todos, sino excluye por alguna razón, edad, grupo, condición, lo que fuera. Entonces, ñujaiku, y es solo nosotros, ¿no? Lo vamos a cantar y ustedes, aquí ustedes que van a bailar. Nosotros vamos a cantar, ustedes van a bailar. Es así, ¿no? Ñujaiku, solo nosotros, ustedes, ellos y ellas. En quechua no hay como en español, él y ella.
no, esa forma de género no. El género es diferente en quechua, eso vamos a tratar en género, pero pai significa él y ella, ¿ya? Él y ella. Entonces, si tú ya sabes ñuja pai, mi estimada, a mi estimado, aquí vas a repetir lo mismo en quechua. Mire, ve, ñuja, 2 veces, ham, pai. Solamente que se pluraliza ñujanchik, ñujaiku, kuna. Kuna es un pluralizador por excelencia. ¿Listo? Entonces, ahí nos vamos a quedar porque aquí tenemos una... A ver, aquí estaba la traducción. Esta. Pueden tomar captura de pantalla si gustan. Aquí está la traducción. Miren, todos nosotros es ñujaiku. ¿Ven ahí en pantalla? Todos nosotros ñujanchik, solo nosotros ñujaiku. Ustedes hamkuna, ellos paikuna. Él o ella pai, tú, ham, ñuja, pues yo. ¿Listo? Aquí están los tres. Ñuja hampai, ñuja hampai, ñujanchik, ñujaiku, hamkuna, paikuna, ¿no? Entonces ahí tenemos ñuja, ham, pai, ñujanchik, ñujaiku, hamkuna, paikuna. Entonces, este resume, ¿no? Lo que con respecto a los pronombres de este cuadro, pueden ustedes ahí tomar captura de pantalla, tenerlo ahí para repasar. Y esto vamos a ir utilizando en las demás conversaciones más adelante. Vamos a ir viendo cómo vamos a construir nuestras oraciones, nuestras frases con esto. Esto es la, digamos, la base de la escritura. Vamos entonces, ñuja hampai, ñujanchik, ñujaiku, hamkuna, paikuna. Y luego, poco a poco, vamos a ir agregando verbos en diferentes tiempos y así van a estar construyendo. Y ustedes, bueno, conforme va pasando el curso, van a aprender a escribir, van a también a crear sus cuentos, sus canciones, ¿no? Todo eso vamos a hacer. Pero partimos desde hoy día, ¿no? Aprendiendo a cómo pronunciar y conociendo los pronombres. Ari, entonces vamos a invitar a un participante, a ver. Al azar voy a llamar, ¿sí? Deira, Chuquitapa, Deira, Presente, ya, Chachi. Aliliachu, Ñañay. ¿Podrías leer, por favor, Ñam. los pronombres todos? Ari. Ñuja. Ham. Pai. Ñujanchik. Ñujaiku. Hamkuna. Paikuna. Muchas gracias. Muy amable. De esa manera vamos ahí practicando. Entonces esta semana, bueno, digamos mañana tenemos libre, espacio libre para que vayan practicando. Téngalo esto en su celular, téngalo para que vayan repasando. Y el día jueves que nos vemos, vamos a seguir utilizando estos pronombres para armar nuestras pequeñas frases. ¿Ya? Entonces, les dejo hasta aquí. Nos hemos pasado unos minutos porque también nos hemos conectado un poquito fuera de la hora por cuestión de internet, pero ahí como que hemos recuperado el tiempo. Esta parte, ¿no? Un poquito explicando. Pero yo creo que ya la siguiente va a ser, digamos, van a tener que estar usando más recursos para poder hablar. Vamos a poner nombres a Ñuja, por ejemplo, Ñuja, Gloria, Ham, María, Pai, Julia, ¿no? Ñujanchik, Jocelyn, Marisol, así vamos a estar hablando, ¿ya? Entonces, hasta aquí conmigo. No sé si habrá algunos detalles más. Yamile, adelante. Muchas gracias. Entonces, está aquí conmigo. Tupananchi Kama, Jukpunchao Kama, Tupananchi Kama. Tupananchikama. Tupananchikama, ya, Chachi. Tupananchikama, Tupananchikama. Tupananchikama. Tupananchikama, ñañay.